El niño Jesús, a los 5 años de edad, jugaba a la orilla de un arroyo y recogía en pequeñas balsas las aguas corrientes y las volvía puras enseguida. Y amasando arcilla, formó 12 gorriones, e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños que jugaban con él, y un judío que había advertido lo que estaba haciendo Jesús fue corriendo a su padre José contándolo todo. Y José se dirigió al lugar donde estaba Jesús, y viendo lo que había hecho le gritó: ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, ordenó: volad. Y los pájaros abrieron las alas y echaron a volar piando, y los judíos quedaron asombrados a la vista de este milagro, y fueron a contar lo que habían visto hacer a Jesús. 1:34, siempre en directo, incluso en una fecha tan especial como hoy, en la cual la devoción, los sentimientos religiosos, el recogimiento incluso, está presente en muchos puntos de nuestro país. Estamos en una noche mágica, en una noche distinta, en una noche propicia, creemos, para recordar uno de los más apasionantes misterios de la historia antigua. Además, añadiendo a todo esto, el hecho de que la semana pasada nos veíamos pues casi consternados por una noticia que se prometía bomba casi atómica a nivel informativo. Hablamos, por supuesto, de ese testamento de Judas que ya analizamos con el catedrático de la Universidad Complutense, especialista en estos textos, don Antonio Piñero. Pero esta noche os invitamos a un viaje completamente distinto, un viaje planeando con la nave del misterio por una zona enmarcada en la comarca más pobre quizá del viejo Egipto, llamada Nag Hammadi. Allí se encontraron textos y contaban cosas como las que acabáis de escuchar, las que pronunciaba nuestro compañero Carlos Cala. Cosas sorprendentes de un niño Jesús de 5 años haciendo misteriosos milagros. Porque sobre Jesús todo es enigma. Su nacimiento, prácticamente su aparición ante los sabios del templo a los 12 años, y después el nacimiento de su doctrina y de hombre elegido a los 30. Pero en medio todo son brumas, tinieblas, desconocimiento. Y creemos que la noche de hoy es especialmente idónea para hablar de esos documentos apócrifos. No, cuidado porque les demos más verosimilitud, ni mucho menos, ni porque queramos comparar ni hacer polémicas, simplemente porque es una información que habitualmente no se conoce, que está ahí apartada, y nuestra misión es arrojar luz sobre ella. Textos falsos, textos apócrifos. El latín dice que apócrifo viene de una palabra griega que se llama, o que indica, lo oculto, lo misterioso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua habla de lo fabuloso, lo supuesto, lo fingido, y también habla de libro atribuido a autor sagrado, que sin embargo no está incluido en el canon de la Biblia. Vamos a descubrir esta noche cómo hay un momento en nuestra historia, siglo IV, donde ocurre algo sorprendente: la división de los textos, los que se consideran revelados, divinos, los que hoy se siguen tomando como palabra oficial de lo que ocurrió, y los que se prohíben, los que están ocultos, los que repentinamente emergen de las arenas del desierto. Noel Calero, nuestro compañero en Nave del Misterio, poniendo esta sintonía. Hoy, por supuesto, van a ser sintonías también sagradas. Y antes de sumergirnos en esas tinajas, en esos libros forrados de cuero, en esos papiros que hablan de otro Jesús, hablan de María Magdalena, hablan de los años perdidos de Cristo, ni más ni menos. Antes de meternos en todo ese berenjenal apasionante, dos cosas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Primero, que tenemos una vía de contacto directa con todos, porque hoy es un programa quizá más que para preguntar, para dudar, para comentar, para opinar, pero en el sentido de, bueno, si esto puede ser real o no, o la información que tenga cada uno, porque de pocas cosas se ha hablado más en la última semana que de evangelios apócrifos, testamentos sagrados distintos al oficial. Noticias importantes antes de todo eso. Noticias de estos días sobre ese testamento sagrado, sobre ese evangelio supuesto siempre de Judas. El pasado Jueves Santo, el Papa Benedicto XVI afirmaba que Judas Iscariote personaliza al hombre inmundo, para quien el dinero, el poder y el éxito son más importantes que el amor, y no duda en vender a Jesús. Además aseguró que la traición de Judas fue totalmente libre, un rechazo neto al amor de Dios. Judas se convirtió en un mentiroso, uno que juega 2 cartas y rompe con la verdad, uno que vive en la mentira y pierde de esa manera el sentido de la verdad suprema. Estas eran palabras de Benedicto XVI, pero según los traductores del Evangelio de Judas,
Judas. Este no fue un traidor que vendió a Cristo por 30 monedas, sino que cumplió una misión muy concreta, perdida por el mismo Jesús, la de traicionarle para que fuera sacrificado y su esencia divina escapara de la prisión del cuerpo y se elevara al espacio celestial. Además, sí que ha habido más polémica. Durante el rito del Viernes Santo, llevado a cabo en la Basílica de San Pedro de Roma, el predicador de la Casa Pontificia, Rainiero Cantalamessa, arremetió contra los nuevos textos que han salido a la luz estos días y contra las teorías que se están realizando en los últimos años en torno a cómo fue la vida y muerte de Jesús. El franciscano dijo que mientras se conmemora la pasión y muerte del Salvador, millones de personas son inducidas por hábiles manipuladores de antiguas leyendas a creer que Jesús de Nazaret nunca fue en realidad crucificado y que personas que jamás se molestarían en leer un análisis serio sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús quedan fascinadas con cada nueva teoría según la cual no murió, se fugó con María Magdalena hacia la India o incluso a Francia. Además añadió que cuando se trata de Jesús la ficción supera la realidad y todo es más rentable, y arremetió contra el Código da Vinci diciendo que Cristo sigue vendiendo ya no a los jefes del Sanedrín por 30 denarios, sino a editores y libreros por miles de millones de pesetas. Nadie conseguirá frenar esta ola especulativa que registrará una crecida con la inminente salida de cierta película. Tenemos polémica para rato. Y yo creo que estas palabras, muy interesantes, por otro lado, si se analizan, demuestran que todo lo que toca, y más en estas fechas, Jesús de Nazaret, crece de manera exponencial. Yo iba a hacer casi un comentario de texto de esto, pero creo que no es mi misión. Sin embargo, creo que es cierto que muchas veces las teorías más fantasiosas son las que consiguen un mayor prendimiento, sobre todo en gente que no sabe lo que ocurre de verdad. Es muy curioso como personas que no saben nada de historia de la religión, o historia incluso de los hechos sagrados, pues, no sé, se sienten muy atraídos por humanizar, ¿no?, a Jesús, que se marchó con María Magdalena, cosa que yo no me creo, sinceramente, porque me parece una cosa tan tomada por hilos de una historia que se demostró que era una especie de fraude. Pero es curioso como periodista observar cómo eso engancha en la gente y quizá hace un Jesús más cercano. No lo sabemos, hoy podemos opinar, pero vamos a hacerlo con todos los datos. Y repito, porque sé que hoy la sensibilidad está a flor de piel y Milenio 3 es ante todo un programa respetuoso, que no vamos a hablar de apócrifos porque creamos que está ahí la verdad, quizá todo lo contrario, pero están. No hay que ocultarlos, están, existen y se estudian, y quizá demuestren que hay mucha fantasía. Pero lo que está claro, Carmen, es que el éxito del Código da Vinci, el éxito de las teorías apócrifas de Jesús, bueno, pues está ahí, es rotundo y toca a todo el mundo. De todas formas, yo creo que cuanto más se nombra el Código da Vinci o la película, o cuanto más relieve dan a esta noticia, incluso desde el Vaticano, más están haciendo publicidad para que la gente vea esa película o lea ese libro, que recordemos es una novela. Es que la gente se le olvida, pero es una novela. Judas traicionó a Jesús de Nazaret, o era un plan que, por cierto, tendría en parte cierto sentido si Jesús quería hacer lo que hizo para dar ejemplo. Lo que dicen los textos es tanto como pensamos, ¿no? ¿Habéis oído hablar de Nag Hammadi, de los apócrifos, del pseudo Tomás, de los textos gnósticos, del protoevangelio de Santiago, de textos encontrados hacia 1945 en los cuales se recogen etapas oscurecidas de las que no sabemos nada? Hoy un tema apasionante para dar su voz y su voto. Claro que sí, como siempre abrimos las líneas en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis, vuestras opiniones, vuestras preguntas que intentaremos contestar. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Iker. Bueno, has buceado, por cierto, esta noche también vamos a conectar con un lugar muy cerquita de Nag Hammadi. ¿Nos cuentas ahora qué es eso? Porque hay que empezar, yo creo, poniendo los cimientos firmes de este edificio, no sé si eclesiástico, pero sí cristiano. Vas a contarnos qué es Nag Hammadi, por qué es un lugar clave, pero antes, si te parece, vamos a escuchar al editor y director de una colección que trajo casi la primera, o podría decir que la primera que tuvo realmente relevancia importante, los Evangelios Apócrifos a España, Arca de Sabiduría. Su director sigue siendo Sebastián Vázquez, buen amigo de este programa, y sería importante comprender cómo hay un momento en que dos líneas se dividen. Es muy interesante para poner los puntos sobre las íes en esta noche de Apócrifos. Este mismo año, en el 367, que ya ha citado, es el obispo de Alejandría, Atanasio, dicta una carta a los monjes donde les marca la línea de los textos que se han de leer y los que no se han de leer porque contienen herejía. Entonces, a partir de ahí, naturalmente, los monjes, los otros textos, los otros evangelios y algunos no evangelios que circulaban y se leían habitualmente,
pues son escondidos, y esas sorpresas del destino pues aparece a estos mediados del siglo XX por estos buscadores, por estos campesinos árabes. 2:15, con esta música egipcia vamos hacia esas tierras, Alberto. Nag Hammadi. Sí, para hablar de este hallazgo realizado en un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, tendríamos que remontarnos a diciembre de 1945. Allí 2 campesinos se encontraron enterrados junto al acantilado oriental, en el alto valle del río Nilo, alrededor de 1000 páginas en papiro, cuya antigüedad se remonta probablemente hacia el siglo IV después de Cristo. Parece ser que los campesinos buscaban por esta zona una tierra especial que se utiliza como fertilizante, y por casualidad encontraron una ánfora que contenía estos papiros. En este conjunto variado de textos había copias de varios evangelios, de los cuales 2 en especial podrían llevar, según algunos, a replantear la visión del cristianismo. Entre estos papiros se encontraron 52 textos dispuestos en 13 libros o códices. Se trata de traducciones originales del griego al copto, que contienen evangelios de Tomás y Felipe, Apocalipsis, tratados teológicos y palabras atribuidas a Jesús, de franca orientación gnóstica y considerados por la Iglesia Católica como apócrifos. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible que estos papiros fueran a parar a esa zona de casi desierto? Bueno, lo que actualmente se conoce como Nag Hammadi antiguamente se denominaba Sebokeion. Allí en el año 320 después de Cristo, San Pacomio fundó el primer monasterio cristiano. Unos pocos años después, en el 367, el obispo Atanasios de Alejandría dictó un decreto prohibiendo las escrituras no aprobadas por la Iglesia Central. Parece ser que algunos monjes locales copiaron unas 45 de esas escrituras y las escondieron entre las piedras de algunas cuevas, de ahí que tiempo después se pudieran descubrir. ¿Cómo es Nag Hammadi este punto central de esta especie de novela de investigación, donde, pues gracias a el accidente de unos rebaños, se encuentran esos manuscritos? ¿Cómo es hoy Nag Hammadi, Alberto? Pues es una población de unos 20.000 habitantes, es una ciudad industrial situada en la margen del Nilo, 480 kilómetros al sur de la capital, El Cairo, y está sobre la principal línea férrea norte-sur de Egipto. Comercializa los productos de los oasis del oeste y tiene industrias textiles, azucareras y de aluminio. Su población, 20.000 habitantes hoy. Quizá muchos ignoren que en una de esas pequeñas cuevas se encontraron lo que se considera manuscritos de la gran biblioteca gnóstica. Quedaos con esta palabra, los gnósticos. Es importante para comprender lo que ponen esos textos. Y antes de todo esto, vamos a ir con un documento muy interesante. A la 1:48 no sabemos cómo estará el cielo de una zona muy cercana a Nag Hammadi, el lugar donde se encuentran la mayor parte de manuscritos gnósticos, manuscritos de esa biblioteca distinta. Nacho Ares, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Dónde estás exactamente? Pues ahora mismo a la puerta del aeropuerto de Asuán, al sur de Egipto. En poquísimos minutos me toca embarcar para El Cairo, a donde llegaré mañana, dentro de un par de horas. Hombre, imagino que en tu segunda casa, siempre enamorado de Egipto, y precisamente, aunque no sean enigmas faraónicos, Nacho, en esas tierras también hubo un hallazgo sorprendente que sigue dando que hablar, los documentos de Nag Hammadi. Oye, ¿nos podrías decir un poco dónde está Nag Hammadi, cómo es esa zona? Pues mira, Nag Hammadi es un lugar que se encuentra al sur de Egipto. La gente que haya visitado el país seguramente lo conoce, porque hay que pasar por ahí para ir, por ejemplo, a Dendera y a Abidos, que es una de las excursiones opcionales que se hace desde Luxor. Bueno, antes de llegar a Abidos, están las colinas, todas las montañas rocosas del desierto del norte de Luxor, en donde se encuentran las montañas y las cuevas de Nag Hammadi, en donde a finales de la década de 1940 se descubrieron en varias de estas cuevas un montón de textos que curiosamente contenían textos que para muchos investigadores habían sido casi elementos olvidados de la historia del Jesús histórico y cristiano, vamos a decir. Tú no estás muy lejos ahora, por lo tanto, a una distancia bastante próxima a este lugar, entonces, ahora mismo. Sí, apenas a unos 200 kilómetros de Nag Hammadi. Yo recuerdo que Nacho Ores nos hizo una crónica, una de esas fichas de la historia, de los descubrimientos, que era apasionante. Muchos de estos descubridores, primero, hemos olvidado sus nombres, o había una especie de batiburrillo extraño, y por otro lado, Nacho, también incluso no se sabe exactamente cómo se produjeron, o por lo menos muchos dicen que fueron asombrosas casualidades, ¿no? Todo este tipo de descubrimientos siempre son de una forma casual. Ahora decía que nadie se esperaba la aparición de estos textos tan controvertidos y tan revulsivos en la historia del cristianismo. Y bueno, cualquiera que se adentre un poco en la historia de la arqueología en Egipto se da cuenta de que un porcentaje muy elevado de estos descubrimientos, no solamente de época cristiana, algo que ahora en los últimos años está muy de moda, todo lo relacionado
con la incursión de la Sagrada Familia por diferentes puntos del país de los faraones, sino con arqueología propiamente egipcia. Estos descubrimientos casuales son verdaderos revulsivos, en muchos casos, que aportan información muy singular y curiosa sobre los orígenes de nuestra cultura y nuestra tradición judeocristiana. Nuestro querido amigo Nacho Ares, a 200 kilómetros de este lugar que ya tiene reminiscencias pues un poco míticas, legendarias. Oye, Nacho, por último y rapidísimo, porque sabemos que te pillamos en la escalinata de embarque, estamos oyendo los sonidos particulares de ese aeropuerto. ¿Tienes alguna opinión rápida después de esa emisión de los reportajes de National Geographic sobre el Evangelio de Judas? ¿Qué opinas? Pues hombre, hablándolo con otros expertos, por ejemplo, hay Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid, pues yo comparto con él la opinión, pues que es un descubrimiento casual, lógicamente, que ya apareció a finales de los años 70, pero que desde el punto de vista histórico no aporta nada más extraordinario de lo que puedan aportar los propios documentos de Nag Hammadi, que Antonio Piñero conoce perfectamente, o los documentos del Qumran. Hay una tradición dentro de los textos judeocristianos que se salen de la doctrina católica, que fueron tomados como textos heterodoxos, textos apócrifos, pero todo el corpus de los textos gnósticos que aparecieron, por ejemplo, en Nag Hammadi, encuadran perfectamente en este corpus, porque aportan datos de la vida de Jesús que no encajan en el corpus canónico del Nuevo Testamento escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este caso, el descubrimiento la puesta en público del texto de Judas no es un documento, no es una fecha casual. La Semana Santa que estamos viviendo en estas fechas hacía propicio el sacar a la luz un documento tan aparentemente controvertido, pero no deja ser más curioso que otros testamentos como apócrifos, como el de Tomás, o el propio testimonio de Flavio Josefo, un escritor, un historiador judío del siglo I de nuestra era, en donde ya habla de la existencia de hermanos de Jesús de Nazaret, y que precisamente estos textos apócrifos en muchos casos respaldan la existencia de una familia alrededor de la figura del Nazareno, aparte de toda la tradición que está tan en boga en los últimos meses sobre la figura de María Magdalena y su posible matrimonio con Jesús de Nazaret. Nacho, pues ya nos contarás a tu regreso, por ejemplo, algunas cosas misteriosas, ese anticuario egipcio, esa ida y vuelta por todo el país de los faraones, de estos documentos que ahora salen a la luz. Hay muchas incógnitas sobre todo eso. Te mandamos un abrazo fortísimo a todo el equipo y nos imaginamos con envidia que la noche egipcia sigue siendo igual de mágica, ¿no, Nacho? Pues aquí la verdad es que el cielo está totalmente estrellado. Una de las virtudes que tiene esta parte del país es que apenas hay contaminación lumínica en algunas zonas, por ejemplo ahora donde me encuentro, y es una verdadera delicia poder pasar aquí unos días rodeado de amigos. Nacho Ares, un abrazo muy fuerte, compañero. Feliz vuelo. Un abrazo para vosotros. Más salama. Hasta luego. No temáis. Solo venimos a revisar el padrón para los impuestos. Tú eres José, y vives aquí con tu esposa, María. Eso es. ¿Quién es ese niño? Jesús, mi hijo. No está inscrito su nacimiento. ¿Cuándo nació? Hace 12 años. ¿Dónde? Fue en Belén. Y prácticamente desde entonces, silencio absoluto en torno a la figura de Jesús. Quizá uno de los documentos más curiosos, vamos a hablar en la segunda hora de él, es el Evangelio del pseudo Tomás, Evangelio apócrifo, que nos va a contar muchas historias a partir de las 2 de ese Jesús niño, de lo que hacía, de sus milagros. Por cierto, ¿cómo se encuentran exactamente esos papiros? ¿Cómo se dan a conocer al mundo, Carmen? En diciembre del año 1945, dos campesinos egipcios, Muhammad Ali al-Saman y su hermano Jalifa Ali, que se encontraban cerca del pueblo de Nag Hammadi, intentando desenterrar una jarra, pues encontraron por casualidad más de 1.100 páginas de antiguos manuscritos en papiro. Estaban enterrados junto al acantilado oriental en el alto valle del río Nilo. Los textos eran traducciones de documentos originales griegos al copto y el lenguaje de la iglesia egipcia primitiva. En total eran 12 códices de papiro encuadernados en cuero que fueron escondidos en una urna, la cual a su vez hallaron entre unas rocas donde permanecieron más de 1.600 años. Después de ser hallados en Nag Hammadi, fueron vendidos a un anticuario, otra vez los anticuarios del Cairo, como ha pasado también con el testamento de Judas. Y allí los descubrieron en marzo de 1946 Jack Schwartz y Charles Quenz. Desde 1952 han sido conservados en el Museo Copto de la capital egipcia. Ahora quiero que escuchéis muy atentamente un fragmento de ese Evangelio de pseudo Tomás.
Luego, si te parece, contamos cómo continúa. La historia es sorprendente, repito, con todo el respeto, porque para mucha gente esto puede ser al año 56 casi herético, pero es lo que viene en uno de esos textos del siglo IV, de esas comunidades que estaban allí en Egipto y que al parecer fueron prohibidas inmediatamente por lo que contaban en sus escritos. Es la historia del niño muerto, así se conoce entre los estudiosos. Siglo IV, Pseudo Tomás, en una de esas ánforas del desierto ardiente de Nag Hammadi, aparece un texto que dice lo que sigue. Jesús iba atravesando una aldea y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra su espalda. Y Jesús, irritado, le gritó: «No continuarás tu camino». Y acto seguido el muchacho cayó muerto. Y algunos que habían visto lo ocurrido dijeron: «¿De dónde viene este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto?». ¿Este texto qué es? Este Evangelio apócrifo es uno de los relatos en los que se narran algunas de las hazañas más importantes que Jesús tuvo durante su infancia. Todos los textos que hacen referencia a la infancia y primera juventud del Mesías provienen de un libro escrito antes del siglo V. Entre ellos se encuentra este que es conocido como el Evangelio de Pseudo Tomás o libro de Tomás el Israelita, y de él existen versiones siriaica, griega, georgiana, latina y eslava. Hay que destacar los fragmentos en los que se hace referencia a los milagros realizados por Jesús entre los 5 y los 12 años, pero que nos muestran a un niño Dios que tiene muy poco que ver con lo que se nos muestra en los evangelios aceptados. Un chico va por la aldea donde vive Jesús, choca con su espalda y acto seguido algo hace que ese muchacho caiga redondo, muerto. Sería la primera parte de esta historia, que imagino que a los propios traductores dejó la sangre helada. ¿Cómo es posible una versión de cristianos creyendo esto? ¿O es que eso ocurrió de verdad? ¿O es que Jesús era un niño con poderes que no podía controlar? ¿Qué pasó con ese niño muerto? ¿Hubo más milagros de este tipo, tan espectaculares o más de los que luego se hicieron célebres en su tiempo de doctrina? Vamos a descubrirlo, vamos a descubrir la entraña de este Evangelio de Pseudo Tomás y a comprender que hay muchos documentos de un nivel tan sorprendente o más que el del famoso Evangelio de Judas. Todo esto en unas cuevas, ¿os imagináis? Durante miles de años, o por lo menos durante 1500 años, que se sepa, escondidos. Con otros textos, otras historias, otras claves. Las descubrimos aquí en Milenio 3. 2 y 6, aquí estamos de nuevo. Hablábamos de ese Evangelio del Pseudo Tomás encontrado en Nag Hammadi. Ahora, por supuesto, ya que no lo hemos hecho en la primera media hora porque creíamos importante poner las bases, vamos con vuestros mensajes y opiniones, que son muchísimas. 7640, palabra milenio. Hablábamos de ese niño con poderes increíbles. Leíamos, lo hacía Carlos Cala, la primera parte de ese Evangelio del Pseudo Tomás, ese episodio, ese capítulo, esa parte donde Jesús es capaz, pues solo con la mirada prácticamente, de dejar a un niño moribundo. Pero ¿qué ocurre después en esos textos? ¿Qué cuentan esos textos, Carmen? Pues en el capítulo 5 se ve cómo su padre le regaña por tales actos. José tomó a su hijo aparte y le reprendió diciendo: ¿por qué haces estas cosas? Esta gente sufre y nos odia y por tu causa nos persiguen. Y Jesús respondió: sé que las palabras que pronuncias no proceden de ti, sin embargo por ti me callaré, pero ellos sufrirán su castigo. Y en ese mismo momento los que habían hablado contra él se quedaron ciegos. También se nos muestran pasajes en los que el pequeño resucita a los muertos. Así en el capítulo 9 se cuenta que Jesús se encontraba jugando en una terraza en lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaban con él cayó desde lo alto y murió. Y al ver lo ocurrido, los demás niños huyeron y Jesús quedó solo. Y llegando allí los padres del niño muerto, acusaban a Jesús de haberlo empujado y le llenaban de ultrajes. Saltó Jesús desde la terraza y fue a caer junto al cuerpo del niño muerto, y dando una gran voz le dijo: Zenón, levántate y di, ¿he sido yo quien te ha hecho caer? Y levantándose al instante respondió el niño: no, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los que estaban presentes se quedaron estupefactos, y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro acontecido y adoraron a Jesús. No hablamos de ficciones ni de novelas. Es cierto lo que decía el Vaticano, que la historia de Jesús, la más o menos conocida, apócrifa en este caso, desde luego tiene o supera con creces cualquier creación literaria. Documentos, por lo menos, encontrados hace 50 años, arqueológicamente, son hacia el siglo IV, es decir, alejados ya de lo que fueron los hechos reales de la infancia de Jesús.
¿Qué opina la gente a estas horas 2 y 9, 7640, Carmen? Pues Luis, por ejemplo, nos dice: hay muchos más textos apócrifos que canónicos, tan antiguos o más, y en concreto los evangelios gnósticos son más coherentes entre sí que los canónicos. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, ya estuviera casado, con hijos, viajar a la India, etcétera. Mi fe no se tambalea, al contrario, quiero saber más cosas, nos dice Milo. Creo que cada personaje que estuvo involucrado en la pasión encajan perfectamente, como un puzzle. Buenas madrugadas. Yo creo que Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual, siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Hombre, normal, muy normal no debía ser, ¿eh? Jesús fue un gran maestro, ascendido, un buen metafísico. Esta noche volví a llorar con la peli de la Pasión. Digan lo que digan, lo más real es la película de la Pasión de Cristo. Jesús es sufrimiento y tortura. Por todos nosotros sufrió tanto, nos dice José. Debemos tener en cuenta que el conocimiento que tenemos de la época lo sabemos por el testimonio de algunos, no de todos. Luego no se puede juzgar. Si la teoría del Evangelio de Judas fuera cierta, estaríamos hablando del artífice de la salvación y no del traidor. Hola, yo he leído un libro sobre los apócrifos y no comprendo por qué la Iglesia prohibió algunos, como el que se refiere a José de Arimatea, nos dice Juan desde Murcia. El catolicismo se basa en textos a veces mal leídos. Los apócrifos históricamente son más ciencia, más cristianismo. Un beso desde Granada. Hola Iker, ¿por qué no tuvo discípulas? Si quería igualdad para todos, es algo extraño que no tuviera. ¿Por qué Judas no delató a sus compañeros? Qué cuestiones tan interesantes, de verdad. Si es que siempre pasa lo mismo, es que Jesús, cada uno por supuesto, y aquí nadie atenta contra la fe de nadie, ni al revés. Aquí simplemente estamos poniendo una especie de foco gigantesco sobre áreas menos conocidas, pero es apasionante. Es hablar de Jesús con el respeto con lo que lo estamos haciendo y cómo surgen un montón de opiniones, cada una muy interesante, fundamentada en su creencia y en su documentación, pero que dice todo lo contrario. Lo mismo pasa con estos textos. Y ahora, si queréis, damos un salto hacia adelante, una especie de más difícil todavía. Y es que hay una cosa importantísima. Antes os decía que, por favor, anotaseis, lápiz y papel casi, el elemento gnosis, gnósticos. Y es que toda esta serie de textos parece que pertenecen a una raíz de la Iglesia, desde luego mucho menos conocida, repito, ni mejor ni peor, ni verdadera ni falsa, simplemente menos conocida, que puede tener mucho que ver con las teorías e ideas de estos textos. Vamos a descubrir quiénes son los gnósticos, nos da la introducción a este tema, quiénes eran estos personajes o esta escuela o esta forma de pensar, que desde luego hablaremos del Concilio de Nicea y de determinados puntos y aparte en la historia de la Iglesia, son exterminados en el sentido ideológico, son eliminados, ya no valen, son apócrifos, serán condenados realmente a lo largo de los siglos a que sus palabras, hechos y pensamientos sean inferiores en cuanto a repercusión, no considerados revelados. Los gnósticos, nos explica Sebastián Vázquez. Hombre, se encuentra otro tipo de cristianismo, sobre todo estos textos, los textos de Nag Hammadi, es básicamente lo que podríamos definir una biblioteca gnóstica. Hay que hablar del gnosticismo. El gnosticismo, brevemente hay que definir, es una corriente de pensamiento. Estamos hablando del siglo II aproximadamente. En ese siglo II es cuando las iglesias, porque entonces hay varias, ¿no?, pues se juntan y es cuando se define más o menos los 4 evangelios que hoy conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos gnósticos tienen, digamos, una visión distinta del cristianismo. Brevemente para ilustrar a los oyentes de cuál puede ser, cuál era ese pensamiento gnóstico, el más importante de todos es que ellos no reconocían al Dios hebreo, a Yahvé, al Dios del Antiguo Testamento, como el mismo Dios del cual hablaba el Nazareno. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, pues la primera decisión que se toma en el cristianismo es si seguir la línea judía o no seguirla. Por problema de evangelización deciden, por un lado, eliminar las tremendas, por pesadas y por duras prácticas judaicas, entre ellas el Sabbat y tantas otras como la circuncisión, pero sí deciden quedarse como propio de algún modo con el texto sagrado de los judíos, que es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos dicen, los gnósticos, que no, Yahvé es un Dios menor y que no tiene nada que ver con el Dios que habla el Nazareno.
Milenio 3. Cadena SER. Estos textos, tan reveladores, tan extraños, tan sorprendentes, entran, por lo tanto, dentro de la escuela gnóstica. Cuéntanos, Carmen, algo más de los gnósticos. Sí, además, desde que se descubrieron ha habido mucha controversia. Parece que los especialistas no logran ponerse de acuerdo en cuanto a su origen. Los primeros historiadores de la Gnosis consideraban a esta como una desviación del cristianismo original. Más tarde se relacionó al gnosticismo con la literatura religiosa de la antigüedad, desde el Próximo Oriente hasta la India, porque tenían en común numerosos temas. Entonces se supone que los textos tienen un origen no cristiano o precristiano, que algunos sitúan en Egipto, en Irán, o que incluso relacionan con las tendencias apocalípticas del judaísmo. Pero normalmente se define la gnosis como un tipo de espiritualidad profundamente ligada al esoterismo y que se encuentra en numerosas religiones. Para los gnósticos, la Iglesia Católica era una falsificación de la primigenia. Sobre el año 200 hubo una gran disputa entre ortodoxos y gnósticos, ya que los dos creían representar la Iglesia verdadera y se acusaban mutuamente de falsedad. Los gnósticos no daban importancia al bautismo, ya que había que demostrar con pruebas espirituales que se pertenecía a la verdadera Iglesia, a los elegidos. Aseguraban que lo que distingue la Iglesia falsa de la verdadera no es su relación con el clero, sino el nivel de comprensión de sus miembros. Se iban transmitiendo el conocimiento a través de las escuelas de iniciación que fundaban, donde se iban comunicando además los misterios a los aspirantes a medida que estos maduraban. Interesante, ¿eh?, lo de los gnósticos. Pero más interesante es saber que muchos de ellos se creían poseedores de cierta sustancia divina. Nos lo explicaba la semana pasada, el sábado, el catedrático de la Universidad Complutense, don Antonio Piñero. Creían tener una especie de conexión real con Dios y pensaban que todo el artificio de lo que era la Iglesia ortodoxa no les servía, no iba con ellos, no era verdadero. Lo curioso es que ellos creían ser, de alguna forma, discípulos aventajados de un hombre prodigioso, un hombre milagroso, que desde niño, como vemos siempre según estos textos, era capaz de hacer auténticas proezas. Sin duda, uno de los temas más farragosos, pero también más apasionantes para esta investigación arqueológica y religiosa de esta noche, son los llamados milagros de Jesús. ¿Fueron tales? ¿Para otros eran fenómenos paranormales? ¿Fueron mistificaciones, exageraciones, intento de crear un Mesías? ¿O realmente ocurrió tal y como nos cuentan los 4 reporteros destacados de esta historia, los 4 evangelistas? Vamos a intentar dilucidarlo. La víspera de los idus de abril, el llamado Jesús salió de Jerusalén acompañado por 5 de sus discípulos: Pedro, Andrés, Juan, Felipe y Nataniel. Ya lejos de las murallas de la ciudad, se les incorporó un 6º discípulo, un hombre llamado Judas Iscariote. Fueron hacia el norte. El 4º día después de las nonas de mayo, el llamado Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún. Allí Jesús impuso sus manos sobre un loco y arrojó al demonio que le poseía. Aquella misma tarde, el llamado Jesús devolvió la salud a un niño moribundo. 2 milagros en un mismo día. Escenas de exorcismo por parte de Jesús, escenas que todos conocemos y que según estos textos gnósticos o apócrifos encontrados en las inmediaciones de Nag Hammadi tendrían otras versiones, incluso milagros de la infancia más espectaculares si cabe. Por ejemplo, esta historia, este fragmento lo encontramos dentro de ese prodigioso Evangelio del Pseudo Tomás, hacia el siglo IV, lo hemos dicho antes. Es la historia del agua y el cántaro, una historia apócrifa, es decir, prohibida durante siglos durmiendo bajo la arena. Yo me imagino el momento, Carmen, lo veíamos en el programa excepcional de National Geographic, hay que decirlo, que son maestros para eso, del Evangelio supuesto de Judas, cuando esos textos muy deteriorados llegan y la persona que con una lupa los lee por primera vez. Imaginaos por un momento el especialista que por vez primera se enfrenta a estos textos y se da de bruces con este relato. Y cuando tenía 6 años, su madre le dio un cántaro y lo mandó a buscar agua a la fuente para traerla a la casa. Pero en medio de la multitud, el cántaro chocó y se rompió. Entonces, Jesús, extendiendo el manto que lo cubría, lo llenó de agua y lo llevó a su madre. Y su madre, viendo el milagro que acababa de hacer, lo abrazó y guardó en su corazón los misterios que veía cumplir. Para intentar poner un contexto a toda esta historia, hay que imaginar el momento exacto en que estos textos fueron elaborados. No son crónicas a pie del Monte de la Calavera, del Monte del Calvario, ni mucho menos. Son crónicas posteriores, crónicas
que por eso muchos piensan que pueden ser más o menos exageradas. Pero ¿de dónde surgirían esas leyendas? Quizá, Alberto, estamos ante primitivas leyendas urbanas de su tiempo. Desde luego, desde luego. El Concilio de Nicea, tantas veces oímos cosas y palabras y luego pues no las entendemos porque no queremos entenderlas o porque en esta vida tan rápida no reparamos en ellas. Cada uno es un misterio histórico apasionante. Es el momento clave en que la Iglesia va a quedar fraccionada en diferentes líneas irreconciliables. Alberto. Sí, si te parece, para saber lo que allí ocurrió y cómo se vivió, podemos recordar, como lo escribió en su momento un historiador de la época, un reportero de la época, Eusebio de Cesarea, en el libro Vida de Constantino. Así es como nos describe la escena. Allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios, de Europa, Libia, es decir, África y Asia. Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, cobijaba sirios y cilios, fenicios y árabes, delegados de la Palestina y del Egipto, tebanos y libios, juntos a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa y tampoco faltaba un escrita en la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron a sus obispos más distinguidos, junto a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y el Epiro. Hasta de la misma Espacia, uno de gran fama, Osio de Córdoba, se sentó como miembro de la Gran Asamblea. El obispo de la ciudad imperial no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Constantino es el primer príncipe de todas las edades en haber juntado semejante guirnalda mediante el vínculo de la paz y habérsela presentado a su Salvador como ofrenda de gratitud por las victorias que había logrado sobre todos sus enemigos. Bueno, pues este historiador nos cuenta cómo era ese concilio que convocó Constantino, dueño absoluto del Imperio Romano, un 20 de mayo del año 325 y, curiosamente, lo organizó un emperador y no la Iglesia o alguno de sus obispos. Por deseo del emperador romano, el concilio se reunió en la ciudad de Nicea, en Asia Menor y cerca de Constantinopla, la mañana de las fiestas en conmemoración de su victoria sobre su rival Licinio. En esta asamblea, a la que la posterioridad conoce como el primer concilio ecuménico, es decir, universal. No se sabe muy bien el número de obispos que se reunieron, pero se cree que fueron alrededor de 300, aunque en algún manuscrito árabe se habla de más de 2000. Para comprender la importancia de lo que estaba aconteciendo, hay que recordar que varios de los que allí estaban habían sufrido cárcel, tortura o exilio poco antes, y que algunos todavía llevaban las marcas de las torturas en sus cuerpos. Y ahora, pocos años después de aquellos días, todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea, y el emperador cubría todos sus gastos. Todos tenían una misión importante, sentar las bases para la legislación de la Iglesia después de muchos años de persecución, y entre todo lo que se debatió, se decidió que se debían de destruir los evangelios apócrifos. Año 325, primeras pautas para analizar todos los textos que existen, y por supuesto es de ignorantes pensar que solamente las Sagradas Escrituras que hoy conocemos, oficialmente aceptadas, eran las únicas. No, ni mucho menos. Había 60, 70, varían las fuentes, libros revelados, pero que fueron eliminados directamente, considerados exagerados, considerados apócrifos, considerados herejía. Textos diferentes, en los que se habla de cosas sorprendentes, como este fragmento, de nuevo, de ese Evangelio del pseudo Tomás. Sucedió que murió un niño, hijo de un obrero de José, y la madre lloraba mucho, y Jesús oyó el clamor de sus llantos y gemidos, y se apresuró a acudir, y hallando al niño muerto, le tocó el pecho y dijo: Yo te ordeno, niño, que no mueras, sino que vivas y te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos y sonrió, y Jesús le dijo a la mujer: Cógelo y dale leche, y acuérdate de mí. Historias desde luego de gran belleza, porque ese Jesús que no controlaba sus poderes también luego hacía buenas obras, desde luego. Pero hay muchos más, no solo este Evangelio del pseudo Tomás, muchos más, un racimo de historias sorprendentes, como digo, condenadas desde el siglo IV, ni más ni menos. Nuestro compañero Nacho Ares, al que pillábamos en la escalinata de su vuelo en un aeropuerto del sur de Egipto, no muy lejos de Nag Hammadi precisamente, y nada es casualidad, nos dejó grabado una especie de recorrido por algunos textos muy sorprendentes, no solo los de Nag Hammadi, sino otros que han ido apareciendo de la forma más casual, como este de Judas, porque desde luego pasa por 25 tiendas de anticuarios, 26 museos en sótanos más o menos ocultos. Todo es muy raro en torno a estas historias. ¿Habéis oído hablar del papiro? Fijaos qué nombre, Magdalen GR17, pues ahí va. Relacionados con la figura de Jesús, contamos con la presencia de diferentes reliquias, la gran mayoría falsas y otras al menos cuestionables.
y un amplio repertorio de textos a través de los cuales conocemos los momentos más importantes de la vida de este hombre. Cualquier experto en textos neotestamentarios conoce que los 4 evangelios canónicos, los admitidos por la Iglesia Católica, fueron escritos en fecha muy posterior al desarrollo de los sucesos que describen. Por lo tanto, su autoría no se debe a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino a grupos de seguidores que pusieron por escrito la vida del Maestro muchas décadas después de su muerte. Con estas precarias expectativas, son numerosos los interrogantes que plantean los evangelios canónicos en sí. El principal de todos ellos, conocer hasta qué punto los hechos relatados en las Sagradas Escrituras son reales, sucedieron tal y como se nos dice, o no son más que una fabulación. Sin embargo, no todos los textos podrían ser igual de baldíos. En una visita casual al Colegio de la Magdalena de Oxford, el papirólogo Carsten Peter Tide pidió que le enseñaran los manuscritos de San Mateo, que se conservaban en una vitrina del colegio. El investigador alemán jamás soñó con descubrir un tesoro como el que encontró. Para el doctor alemán, las entrecortadas 5 líneas del llamado Magdalen GR17 no databan del siglo II después de Cristo, como la gran mayoría de los textos conservados del Nuevo Testamento, sino de comienzos del siglo I. Pero ¿qué valor podían tener estos pequeños fragmentos que no tuviera cualquier otro pasaje conservado del mismo texto? Retrasar tanto un testimonio de la vida de Jesús significa a todas luces la buena aceptación de la nueva fe desde el comienzo de su carrera pública, pero lo más importante de todo es que, siendo el texto de principios del siglo I, todo indicaba que había sido escrito por alguien coetáneo de Jesús, alguien que incluso pudo haberle conocido y vivir junto a él. Vamos con mensajes que nos llegan a esa vía de contacto, el 7640. Muchos mensajes, siempre que se habla de Jesús, de su vida, de su muerte. Bueno, vamos con algunos de ellos. Era ateo, ahora soy cristiana. Un día en vísperas de Navidad sentí algo y lloré. Abordar la fe con la razón es imposible. Usad el alma o el espíritu. ¿Por qué Judas tuvo que besar a Jesús para delatarlo? Se supone que Jesús era famoso y en parte le mataron por eso. ¿Será solo un recurso literario? Eva desde Valencia nos pregunta, ¿se sabe la edad que tenía Jesús cuando murió? Claro, 33 años, claro. David, por cierto, porque estoy viendo esas preguntas, si os parece, Alberto, Carmen, voy a pedirle a Noel que luego, y esto no estaba pensado porque iba a ir para otra serie de cosas, vamos a recuperar un trozo de aquella obra que hicimos sobre la Pasión, un día como hoy. Yo creo que es importante, el segundo acto de la Pasión de Jesús, porque se conocerán muchos datos y luego vamos a continuar analizándolo. Ya digo que para una noche como hoy es muy emocionante escuchar esa segunda parte de la Pasión que tuvimos el honor de hacer aquí hace un par de años. Pues esa segunda parte, ayer nazarenos la iban escuchando con sus cascos debajo de los capirotes, fíjate. José Palacios nos lo decía a través de un mail, que bueno, no lo llevaba muy alto para así oír las órdenes que le daban al subir el paso, pero que nos iba escuchando. ¿Será cierto? No creo que sea tan grave. ¿Es cambiar Judas malo por Judas bueno? ¿Me podéis recomendar algún libro sobre los apócrifos y los gnósticos? Nos pregunta David desde Leganés. Pues yo te recomendaría los Evangelios apócrifos de Pierre Crepon. Que también vienen los gnósticos, además. Sí, muy interesante. El estudio, yo es con el que descubrí estos asuntos. Silvi nos dice, hola, tengo entendido que hay un evangelio oculto que dice que Jesús estaba enamorado de María Magdalena. ¿Podéis decir algo? Vamos a hablar de esa especie de, yo creo que de formación y de ¿por qué surge? Famosa frase de Jesús besaba en la boca a María Magdalena, ¿no? Y la amaba más que a los demás. Eso viene en un apócrifo, vamos a descubrirlo después. Luis nos dice, incluso el obispo católico Ireneo, furibundo, antinóstico, escribe en el siglo II sobre el evangelio de Judas. El texto es un importante grano de arena. Hola, soy Elisa. La visión gnóstica es apasionante, pero esos documentos egipcios suenan pueriles. En cualquier caso, Jesús es un personaje extraordinario. Llevo tiempo leyendo esos textos y son tela de interesantes. ¿Jesucristo realmente existió? Por aquel entonces había más de 30 mesías de diferentes religiones. Sí, claro que lo sabía. Ahora ninguno alcanzó lo que alcanzó él. Que estemos haciendo este programa, por ejemplo, o que su mensaje, desde luego, se convirtiera en una de las religiones más importantes. Hay una teoría que dice la del Jesús médico, el Jesús hippie, entre comillas y con todo el respeto. No debía ser, desde luego, lo de crucificarse y el mensaje que dio no debía ser muy habitual. Para entender ese mensaje y ese contexto, si os parece, demos un alto en el camino aquí, Carmen, luego seguimos con más mensajes 7640, porque en abril del 2004 este equipo tuvo la fortuna de escribir ni más ni menos que la Pasión. Era una tarea muy difícil, sobre todo cuando para mí
crudísima pero maravillosa película La Pasión, había dejado el listón altísimo. La gente andaba muy consternada hace un par de años, además por diversas causas de todos conocidos. Había un sentimiento general fuerte y aquella Semana Santa también fue muy emotiva. Aquí, con el equipo comandado por Mariano Revilla, tuve la oportunidad de enfrentarme a escribir La Pasión de Cristo, y la verdad es que fue una experiencia que hicieron alucinante los actores del cuadro de la cadena SER. La verdad es que ellos pusieron magia. Eran 3 actos, es imposible poner los 3, pero sí vas a poner el segundo, ni el primero ni el último. El segundo, que es un documento fuerte de lo que pasa a ese hombre, y por el cual vamos a comprender que desde luego muy normal no podía ser. En un tiempo de batalla, de guerra, y que el enemigo había que cortarle la cabeza lo antes posible, alguien decía cosas totalmente incomprensibles, que quizá con el tiempo se han ido comprendiendo. ¿Hacemos eso, os parece? Nos sumergimos todos, nos recogemos un poco, intentamos viajar al año 33 al Monte del Calvario, Monte de la Calavera, y luego, con otro sentido quizás, volvemos a recuperar textos e historias. Vamos a ir, le pido a Noel, nuestro compañero Noel Calero, que vaya directamente con la máquina del espacio y del tiempo a ese momento, porque muchos amigos de Milenio, quizá hace 2 años, no la vivieron con nosotros. Este fue nuestro granito de arena para aquel tiempo que fue muy duro. Abril del 2004, La Pasión de Cristo. Sujétale. No me mires. Clávale. Así no te soltarás de la cruz, falso místico. Y que tu Señor te redima el dolor, si es que puede. Varios soldados romanos, a la voz de un centurión, levantaban la pesada cruz. El cuerpo de Jesús presentaba las señales del castigo recibido. Su cara era todo dolor y sufrimiento. Pasado el mediodía viernes, 3 cruces se alzaron con soga sobre el monte del Calvario. Sus siluetas, recortándose en el cielo, parecían fúnebres señales de muerte. Junto a Jesús, 2 ladrones, tan solo tapados con una vieja mortaja enrollada a la cintura, habían sido también clavados por incumplir la ley. Robamos porque no teníamos para comer. Estamos arrepentidos. Apiádense de nuestra alma. Apiádense, por favor. Un grupo de hombres de caras tetrinas y aspecto sucio hacían gestos de burla a los seguidores de Jesús, que ya se concentraban bajo la cruz. 2 de ellos incluso habían tomado las ropas del Nazareno e intentaban jugárselas a suertes. No hay mucho que apostar, pues no son esta la toga digna de un monarca. Pobre rey eres tú, si debes vestir esos andrajos. ¿Pero no veis que el hombre está sediento? Voy a subir por la escalera para darle un poco de agua con vinagre. Aquel individuo, escoltado por los centuriones, exprimió una esponja y arrojó vinagre a la boca de Jesús, ante la tristeza de quienes contemplaban la escena. Bebe, Mesías, bebe, bebe para reventar, que hasta tú debes saciar tu sed. Presos de un terror que casi anestesiaba el dolor, los 2 ladrones contemplaban la escena retorciéndose. Cuando el hombre burlón descendió, se atrevieron a hablar a Jesús desde ambos lados. No eres tú el Mesías. Libérate y libéranos, Señor. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Señor, sufres el mismo castigo que nosotros. Pero tú no has hecho nada mal. Yo lo sé. Acuérdate de mí, Jesús, cuando vuelvas como rey. Jesús, que no había querido escuchar las palabras del otro reo, volvió ante estas últimas la cabeza y miró fijamente. Te prometo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. María y otras mujeres, acompañadas de algunos discípulos, se enfrentaban a los maleantes que las amenazaban y zarandeaban. Es el enviado. No podéis matarlo. Es el hijo de Dios. Es solo un bandido y un criminal, y así ha de acabar, pagándolo con su sangre. De pronto, la voz de Jesús con gran fuerza empezó a escucharse, al tiempo que las nubes negras encapotaban el cielo, convirtiéndola en una bóveda compacta y oscura. Mujer, he ahí a tu hijo. ¿Y tú?
He ahí a tu madre. La gente miraba a las alturas con cierto temor. Todo se había convertido en brumas, como en un mal presagio. Nervioso, un centurión ascendió por última vez a la escalera con decisión. Así aprenderás a callar, charlatán. Tú, clava la lanza. Un centurión llamado Longinos dio lentamente unos pasos. Aferró con las dos manos la caña de madera con afilada punta de hierro y la clavó justo sobre el corazón de Jesús. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. No hay culpa en la ignorancia. Qué completa soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está terminado. Sale sangre y agua. Agua en el corazón. Es un milagro. Es un verdadero milagro. Entre el revuelo había un hombre especialmente preocupado. Sus ojos estaban húmedos y apretaba los dientes bien viciado que ya sin vida. Permanecía tenso por el dolor y el esfuerzo. Era Poncio Pilatos, que lamentándose apenas hacía caso de las palabras de un discípulo que se había aproximado por la espalda para pedirle un último favor. Gloria a Dios en las alturas. Este hombre era inocente. Poncio, me llamo José de Arimatea. Traemos estas sábanas de lino para cubrir el cuerpo. Queremos enterrarle ahora mismo. Mañana es sábado y no puede haber cadáveres insepultos. Da su consentimiento. Proceda. Que lo bajen de la cruz. Dios mío, este hombre era inocente. Milenio 3. Cadena Ser. Pues la verdad es que nos sigue emocionando escuchar ese segundo acto, que eran 3 de la Pasión de Cristo. Ahora lo escuchamos y no sabemos, seguramente el momento que estábamos viviendo de emoción general pues era muy importante. Intentamos recrear con la base original, y creo que algún guiño a los apócrifos también había por ahí, lo que pudo sufrir Jesús de Nazaret, del que hoy estamos hablando, y de su misterio. Mucha gente, Carmen, está pidiendo las otras partes como de la Pasión. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver si le decimos a Guillermo Oscar de la Coruña León. dice que le acabamos de poner los pelos como escarpias. Poned la siguiente parte, por favor. Hoy no va a poder ser, hay 2 partes más, la primera y la última. Bueno, os prometemos que escucharéis esas partes. No sabemos cómo, ni dónde, ni de qué forma, pero lo vamos a hacer. Quizá, no sé si mañana, bueno, ya veremos cómo lo hacemos, pero desde luego que es un documento que causó mucho impacto en su época y por internet también. Si no, en un futuro a Guillermo León en ikerjiménez.com le diremos que si nos dan permiso la pueda colgar. Hablabas antes, Carmen, de muchos amigos hablando de ese evangelio apócrifo de Nag Hammadi que habla de María Magdalena. Vamos a preguntarle primero, si te parece, a Sebastián Vázquez. Es otro misterio hecho texto, el evangelio de Felipe. El evangelio de Felipe hoy en día pues es muy requerido por los lectores por el hecho de que habla de María Magdalena, habla que era su compañera, que la besaba en la boca, y los evangelios de la infancia de Jesús en ese sentido son definidos muchas veces como fantásticos. Presentan a un niño Jesús casi como un mago prodigioso, ¿no? Incluso un mago violento, porque hay un episodio en uno de estos evangelios que mata a otros niños, aunque luego los resucita, ¿no? Y efectivamente dan una visión de Jesús bastante diferente en ocasiones de lo que luego la Iglesia, por decirlo de algún modo, acuñó como la biografía más o menos oficial del Nazareno. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los evangelistas y algunos historiadores, ejerciendo de cronistas de su tiempo, nos han trasladado a través de los siglos algunas de las sentencias y palabras que pronunciara ante sus seguidores Jesús de Nazaret. Palabras llenas de significado, crípticas e incomprensibles para las sencillas gentes de la Palestina del siglo I, que son lo poco que nos queda de su testimonio. Para muchos, sobre todo a partir del pasado siglo, existen otras sentencias y frases de Jesús, halladas en papiros perdidos del desierto, que por incómodas o fuera de la doctrina han sido silenciadas. Es la historia, entre otros, del llamado Documento Q. 2:46, siempre en directo, el Documento Q, claro que sí. Muchos libros se han escrito sobre esta historia, el documento fuente, pero hay diferentes teorías sobre dónde están las palabras genuinas de Jesús, que no sean las oficiales, que estábamos escuchando en esa grabación de la magnífica película Rey de Reyes, mítica donde las haya. Hay un evangelio, estamos descubriendo muchas cosas hoy todos juntos, Hay un evangelio, Carmen, que es el evangelio apócrifo según Tomás. Pues sí, tras los descubrimientos de Nag Hammadi se llegó a decir que se trataba de un quinto evangelio. En el texto se recogen 114 elogiones o palabras supuestamente dichas por Jesús. Hay diversas versiones en cuanto a su antigüedad. La mayor parte de los expertos piensan que fueron escritos entre los años 140 y 150 y que el documento copto fue traducido a partir de un original griego. Para otros estudiosos su origen es muy anterior a estos años e incluso a la redacción de los evangelios canónicos. Hubo reportajes tremendos sobre el quinto evangelista y el quinto evangelio. Lo que hablábamos antes de la infancia era el evangelio del pseudo Tomás. No confundir con este evangelio de Tomás, que es bien distinto. Vuelvo a imaginarme a ese arqueólogo pasando la lupa, Carmen, y lee: Jesús dijo, es un documento, que tampoco sabe si es del siglo I o del IV, porque imaginaos la diferencia que hay ahí, ¿no? A nivel arqueológico no sabe. Y lo que sí que sabe es que allí está escrito. Y él ha dicho: aquel que encuentre la interpretación de estas palabras, las que vienen en esa escritura, no conocerá la muerte. El quinto elogión conoce lo que está delante de tu cara y lo que está oculto te será desvelado, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifestado. Palabras, algunas, decíamos, Alberto, analizando, has estado viendo junto a Carmen logión por logión, de difícil comprensión, ¿no? Sí, la verdad es que algunas no tenían un significado completo o le daban vueltas a la misma cosa, con lo cual eran complicados de encontrarles un significado, ¿no? Pero otros, sin embargo, muy conocidos, ¿no? Logión 62, ¿te la has anotado ahí? ¿Por qué? Sí, yo creo que esta frase con la que acaba es de las más conocidas, las que más hemos escuchado muchas veces. Y que provienen de un apócrifo. Sí, y que vienen de este número 62, y dice algo así como: Jesús ha dicho, yo digo misterios a los que son dignos de mis misterios. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, que lo ha hecho. Curiosas metáforas. Logión 100, Alberto. Mostraron a Jesús una moneda de oro y le dijeron: la gente del César exige tributos de nosotros. Él les dijo: dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y lo que es mío, dádmelo a mí. Frases bien sabidas. Carmen, ¿destacas más? En el 18 dice: los discípulos dijeron a Jesús: dinos cómo será nuestro fin. Jesús dijo: ¿habéis pues descubierto el principio para que busquéis el fin? Porque allí donde está el comienzo, allí estará el fin. Dichoso aquel que se mantenga en el principio y conocerá el fin y no gustará la muerte. Un curioso elogión, repetimos, 114 frases hacia el siglo IV en una tinaja o encuadernadas, en una especie de papiros conformando libros dentro de unas tinajas o unas ánforas en esta zona del desierto. Logión 108, frase 108, Alberto. Aquel que beba mi boca vendrá a ser como yo, y también yo vendré a ser como él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Vamos, si te parece, Alberto, con el 113. Sus discípulos le dijeron: ¿qué día vendrá el reino? Jesús dijo:
no vendrá con una espera. No se dirá helo aquí o helo allí, sino que el reino del Padre está entendido por sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Palabras muy curiosas las que se reflejan en estos documentos, repito, apócrifos, no considerados revelados, no oficiales, escondidos durante muchos años. Logión 26. Sí, además es curioso porque aunque sean documentos apócrifos, a todos nos suenan, por ejemplo, este que es el Logión 26, que dice: Jesús ha dicho, la paja que está en el ojo de tu hermano la ves, pero la viga que está en tu ojo no la ves. Cuando hayas arrancado la viga de tu ojo, entonces verás arrancar la paja del ojo de tu hermano. Jesús ha dicho: desdichados aquellos los fariseos, porque se parecen a un perro que está acostado en el pesebre de los bueyes, porque ni comen ni dejan comer a los bueyes. Logión 102. Hemos hecho un pequeño planeo, un escarceo, hemos sacado casi a puñados los que pueden ser más comprensibles. Hay algunos que son totalmente crípticos. El 54, Carmen. Jesús ha dicho: dichosos los pobres, porque de vosotros es el reino de los cielos. Y el 114, quizá el más polémico, dice algo así: Simón Pedro le dijo: que María salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo: he aquí que yo la guiaré a fin de que ella se vuelva varón, que venga a ser también un espíritu viviente semejante a vosotros, varones, porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Desde luego que este Logión 114, como muchos otros, tiene que tener algún sentido que se nos escapa, alguna traducción mal hecha, porque no comprendemos. Hay otro que decía: vengo a traernos la paz, sino la espada y la guerra. Eso yo creo que son elementos que hay que tener muy en cuenta, escritos 4 siglos después, y que para muchos, como gnósticos, entran dentro de la fantasía. Pero ¿qué se pretendía con estos textos tan extraños en su tiempo? Palabras de Jesús decíamos que muy pocas. Palabras sobre otros hechos, como por ejemplo los últimos minutos de la Virgen, que sigue siendo un gran misterio del cristianismo, también está ahí, en el Evangelio de Nicodemo. Escuchamos. Las 3 vírgenes que estaban allí tomaron el cuerpo de María y lo lavaron, según la costumbre común para los funerales. Y cuando lo hubieron despojado de sus vestidos, aquel cuerpo sagrado brillaba con tal claridad que sólo merced a la bondad de Dios se podía tocar. Era perfectamente puro y exento de toda mancha. Y cuando fue revestido de ropas y telas ordinarias, aquella claridad desapareció poco a poco, y el rostro de María era semejante a una flor de lis, y su cuerpo extendía un olor de una suavidad maravillosa y tal que no se podía encontrar nada semejante.